No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Muy buenos días, hermanos de Iglesia Nueva Esperanza. Qué gusto estar aquí con ustedes de una manera muy diferente a la que teníamos al principio de año. Y ahora, por este medio, ya hemos recorrido varios meses, pero aún todavía no me acostumbro estar así al frente de la iglesia, compartiendo por este medio, pero es una bendición porque de esta manera la iglesia ha seguido caminando y gracias a Dios por los hermanos que cooperan con nosotros en el aspecto técnico para poder hacer estas transmisiones, los músicos y en fin todo hermano que se involucra en el trabajo para poder tener nuestro tiempo de alabanza y poder también tener un tiempo para compartir la palabra del Señor. Quiero compartir en esta mañana, decirles de que he estado muy agradecido con el Señor por estos meses en los cuales muchos miembros de la iglesia, los más fieles, han sostenido la obra y han habido cosas que se han tenido que comprar y aún nos falta algunas más. Estábamos hablando con Joshua de algunas cosas que necesitamos y en parte me preocupa un poco porque Pedro se ha metido a gastos personales con tal de sacar adelante las transmisiones. Yo miro sus cositas de equipo que él está comprando. La semana pasada Víctor nos donó 4 pedestales para poner los teléfonos donde se enfocan a los músicos y al predicador. Y por ahí otras cositas que se han ido comprando, que ya no son gastos de la iglesia, sino son donaciones. Quiero decirles de que la obra se había estado sosteniendo muy bien, pero ya el mes pasado muchas de los ingresos de la iglesia han descendido de una manera tan drástica. Hemos tenido que recurrir a los ahorros de la iglesia porque muchos han dejado de ser fieles. Y lo que más me preocupa es que los más fieles que ya sacan adelante a la iglesia, pues también hasta los más fieles han fallado en estos últimos 2 meses y no tenemos ahí los recursos para ir cubriendo las necesidades de la iglesia, pero les animo para que tú se esfuerce. Por ahí en Facebook puse una publicación que copié y de un niño con sus 5 panes y sus 2 pececillos, y lo que dice ahí es de que lo poco que tú puedas dar a la obra del Señor, el Señor lo multiplica. Así que animo a aquellos que han sido fieles, que se mantengan fieles, y a aquellos que no, pues que se esfuercen también para poder sostener la obra del Señor. Ya estamos casi llegando a fin de año, dentro de unos 15 días, tal vez o menos, estamos celebrando nuestros cultos de aniversario. Va a ser el 4, 5 y 6, ¿verdad, hermano Pedro? 4, 5 y 6, o sea, jueves, viernes y sábado. En la primera noche a cargo de las mujeres, el segundo a cargo de los jóvenes y el domingo a cargo de los hombres. El día viernes va a estar predicando nuestro hermano Otto Palma y el sábado y el domingo va a estar predicando nuestro hermano Sergio García.
Ellos van a estar también predicando por medio de Facebook, así que les animo. El viernes a las 7:30, sábado a las 7:30 y el domingo sí va a ser a las 10 de la mañana. Recuérdese que tenemos que, así que con recompensar a estos predicadores, y a eso necesitamos la ayuda de la iglesia. Ya los cultos de mujeres, de cultos de oración y cultos de hombres, que es el día martes y el día jueves con las mujeres, ya están ahí abiertos, les animamos para que vengan. Y las mujeres pues habían hecho un listado de cuántas podían asistir y realmente hay algunas que no pueden asistir, así que le decía a la hermana Lorena de que mejor dejemos abierto el culto abierto para todas las hermanas que puedan venir el día jueves. Siempre vamos a tener el cuidado de guardar el distanciamiento, todas con su mascarilla, a la entrada se les toma temperatura, se les da gel. La mascarilla es de uso obligatorio en la reunión y lo único que les suplicamos es que si alguno está enfermo, con gripe, con dolor de garganta, pues mejor que se quede en casa. Es la única regla más fuerte y ahí si usted está bien sanito, pues puede venir a los cultos, principalmente hablando de las mujeres, el día jueves. Así que, hermanos, vamos a ir al mensaje de esta mañana rápidamente. El tema se llama el Cristo elevado. Hay otra palabra para esta palabra, elevado, también puede decir levantado, puede ser exaltado también, pero el tema de esta mañana es el Cristo elevado. Vamos para esto a leer Juan capítulo 3, 14 al 15, que nos dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has dejado escrito en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Tu palabra es eterna, tu palabra es vida. Y necesitamos, Señor, ser alimentados de el pan del cielo. Cuando se nos dice a nosotros que debemos orar el pan nuestro de cada día, no solo se refiere al pan natural, sino al pan espiritual. Todos nosotros necesitamos una palabra que toque nuestros corazones, que hable a lo más profundo de nuestro ser, una palabra que nos dé enseñanza, que nos edifique, pero también necesitamos que tu palabra nos exhorte. Esa palabra exhortar algunas veces es animarnos, pero otras veces es para corregirnos. Así que bendice tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje Juan nos recuerda una historia rara del Antiguo Testamento y la encontramos en el libro de Números capítulo 21. Vamos a leer este pasaje, verso 4 al 9, y dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están refiriéndose al maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes
que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y entonces vivía. Así que Juan, en este pasaje que leímos de su evangelio, se está remontando a muchos años atrás con respecto a esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Y literalmente dice la escritura que pecaron contra Dios porque se empezaron a quejar y a murmurar de su situación. Era una situación bastante difícil y ellos empezaron a pensar que iban a morir. Entonces, cuando las serpientes aparecieron y empezaron a morir muchos de ellos entraron en reconocimiento de que habían pecado contra el Señor e imploraron la misericordia de Dios. Vinieron a Moisés para que intercediera por ellos y Moisés pues oró al Señor y el Señor le dio una clave: hacer una serpiente de bronce y la pusiera en un asta y la levantara lo más alto posible, para que todo judío que había sido muerto por las serpientes ardientes, tirado ahí en el suelo, tal vez retorciéndose del dolor y a punto de morir, clamaban por ser librados de la muerte. Pero cuando Moisés hizo la serpiente que Dios le dijo que hiciera y que la levantara, cuando un judío levantaba su vista y miraba a la serpiente en alto, inmediatamente era sanado. Entonces, y era librado de la muerte. Ahora, lo importante es que, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros en esta mañana? Vamos a ver por lo menos unos 5 puntos importantes y vamos a ver primero que aquel evento impresionó vivamente a Israel. Después de esta experiencia, cuando ellos entraron a la tierra prometida, en tiempos posteriores, lastimosamente, esta serpiente en el asta que ellos aún conservaban se convirtió en un ídolo y llegó a ser destruido en tiempos de las reformas del rey Ezequías. Eran tiempos en que la idolatría estaba tan terrible dentro del pueblo de Israel y incluso esta serpiente de bronce fue parte de la idolatría en que el pueblo de Israel cayó. Una de las cosas que Dios aborrece tremendamente es la idolatría. Romanos capítulo 1 dice que se hicieron ídolos con figuras de animales, toda clase de animales grotescos. Y la historia nos muestra dioses con cabezas de león, con cabezas de buey, nos habla de, del sol, nos habla de dioses con forma de la cabeza de pescado y así un montón de animales. Pero actualmente hoy los ídolos son bien bonitos, bien hermosos, son de aspecto humano, preciosos y la gente se emociona con los ídolos. Aparte de esto, hay otra clase de ídolos que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta que son ídolos, como por ejemplo los artistas, cantantes, los que hacen las películas. Hay la gente que los adora y dicen, es mi ídolo, literalmente lo dicen. Y es posible que dentro de la vida cristiana también a veces podamos tener ídolos, máximo cuando tenemos cantantes cristianos muy famosos y hasta peleamos por ellos y los defendemos. Otros tienen ídolos en el aspecto deportivo, ¿verdad? Pelean por los equipos de fútbol y lo es triste ver creyentes con otro creyente peleando por asuntos de equipos de fútbol.
La otra cosa, acabo de ir al hermano Márquez acerca de que en Estados Unidos fue horrible, acerca ahorita de las elecciones, cómo el pueblo de Dios se dividió. Unos a favor de un candidato y otros a favor del otro. Y el hermano Márquez estaba muy molesto y dijo de que ya no iba a predicar y a pasar sus prédicas en, ¿cómo se llama?, en Facebook, porque estaba molesto. Y yo le escribí una nota y le dije, hermano, usted siga escribiendo. ¿Qué importa que la gente le hable y diga cosas contra usted? Usted cumpla su función, su trabajo. Aquí en Guatemala también eso es horrible también. Recuerdo que para las elecciones alguien por ahí, de una denominación muy famosa en Guatemala, diciendo que era profetisa, profetizándole a la de la UNE, que ella iba a ser la presidenta y casi a la hora de las elecciones, chamarreada, ¿verdad? Entonces hay tantos ídolos. Dios aborrece la idolatría. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4, dice que Ezequías hizo unas grandes reformas y barrió con todos los ídolos que habían en Egipto. Vamos a leer del 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaron Neustán, así le llamaban. O sea que esa historia de números y que Juan está hablando, va a usar para hablarnos a nosotros también, se convirtió en un ídolo. Pero en tiempos del rey Ezequías, él destruyó esta serpiente de bronce. Los rabinos explicaban, declarando que no era realmente la serpiente la que les daba vida o lo sanaba. Cuando Moisés la puso en alto, los moribundos del pueblo pusieron su confianza, o sea, su fe en que Dios había dicho que si miraban a la serpiente de bronce iban a ser sanados. La serpiente de bronce no era más que un simplemente objeto que los hacía volver su mirada hacia Dios, los hacía arrepentirse, los hacía pedir perdón y pedir sanidad. Y cuando ellos lo hacían y ponían su fe en lo que Dios había dicho, eran sanados de las mordidas de las serpientes venenosas reales. Ahora, Juan toma esta vieja historia de Israel en el desierto y la usa como una parábola profética de lo que había de suceder con Jesús en la cruz. Y dijo, pusieron en alto la serpiente de bronce y los moribundos la miraban. Su pensamiento se volvía a Dios y por el poder de Dios en quien ponían su confianza eran sanados. Y así era necesario que Jesús fuera levantado para que los que estamos heridos por el pecado, mordidos por Satanás y sus demonios, que es la serpiente antigua, volvamos nuestros pensamientos y creamos en Él y encontremos sanidad y salvación y recibamos el regalo de la vida eterna. Mire qué tremendo que eso fue una historia que pasó allá en el desierto y Juan la utiliza para decir Jesús va a ser levantado. Vamos a ver algunas citas ahí en lo cual se nos confirma esto. Hay un detalle maravilloso y sugestivo en esta historia. El verbo levantar en griegos es ipsum. Lo curioso es que se usa para Jesús en doble sentido. Primero, el de ser levantado en la cruz para morir por toda la humanidad. Y dos, el ser levantado a la gloria, cuando Él iba a ascender al cielo. Se usa de la cruz en Juan 8:28, y vamos a estas citas ahora. Juan 8:28. Donde encontramos la primera referencia. Y dice así, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que es según me enseñó el Padre, así hablo. Él les está diciendo, cuando ustedes me vengan a levantar en la cruz, van a reconocer que yo soy. Algunos de ellos, cuando lo vieron morir en la cruz, dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y muchos entraron en esta, ¿cómo se llama? En esa convicción. También en el capítulo 12 de Juan, 12:32, nos dice el pasaje, y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Qué lindo es la historia de la vida de Jesús. Cuando hemos cantado aquel canto, dice, con una corona de espinos, ¿eh? Te hiciste rey por siempre. Cuando Él fue levantado en la cruz, no hay creyente o persona que se ha convertido al Señor que no se levante a la cruz y vea el sacrificio de Jesús muriendo por nuestros delitos y pecados y mostrándonos el inmenso amor de Dios. Hay otro canto que a mí me fascina cuando dice, si acaso se me olvida, si se me nubla la pasión en mi mirada, llévame a la cruz. Porque cada vez que yo veo la cruz, la idea de la cruz, donde Jesús está muriendo, eso me atrae. Eso me recuerda el costo de mi salvación, el precio tan alto que tuvo que pagar Jesús para que usted y yo seamos salvos. Entonces, esta palabra también se usa de la ascensión de Jesús a los cielos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 33. Solo que usa la otra expresión que les decía. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado, está la palabra, niustán, o levantado, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se está hablando acerca del levantamiento de Jesús. Y también tenemos en el 5:31 de Hechos, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Todo esto logró Jesús por nosotros cuando fue levantado en la cruz del Calvario. Y es interesante que Juan aplica el hecho de que cuando Jesús fue levantado en la cruz, lo asocia con aquella serpiente de bronce en el asta. Aquí hay una figura bien interesante. La serpiente significa, Jesús dijo que en la cruz del Calvario Satanás iba a ser vencido, ¿ya? Y la historia bíblica nos muestra cómo en la cruz del Calvario Satanás fue derrotado y vencido, el causante del pecado del hombre. Y Jesús, al morir en la cruz del Calvario, derrotó al enemigo de los seres humanos. Y por eso tenemos en Filipenses capítulo 2, verso 9, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que hubo una doble elevación en la vida de Jesús, cuando lo levantaron en la cruz y después cuando Él fue sepultado y luego resucitó y fue llevado hacia los cielos. Ahora, hay algo muy interesante acá que nosotros tenemos que ver también, y es que para Jesús la cruz era el camino a la gloria. Si Él hubiera evadido la cruz, y lo dijo en el monte de Getsemaní, Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Se estaba refiriendo a la cruz. Si es posible que yo no enfrente este sufrimiento, este dolor, esta muerte, este sacrificio, pasa de mí esta copa.
pero si no es posible, que se haga tu voluntad. Él pudo haberlo hecho, hacerlo fácilmente, pero no hubiera sido glorificado. Y algo más interesante, no hubiera habido salvación para ningún ser humano. Ahora, lo mismo sucede con nosotros. Podemos, si queremos, evitar el sufrimiento o la cruz como cristianos, que nos corresponde llevar como seguidores de Jesús. En Lucas 14, 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, es una ley inquebrantable de la vida espiritual, que sin la cruz no hay corona. ¿Cuántos podrían decir amén? ¿Cuántos están dispuestos a llevar la cruz? Hace muchísimos años, cuando esta iglesia comenzó, allá donde funciona ahora la escuelita de la Limonada, hicimos un drama que se llamaba Las Cruces, y salieron, mi esposa se acuerda, esta se está riendo, salieron 4 personajes con cruces de diferente tamaño, y el primero pasó con una cruz muy pequeña, quejándose, y así sucesivamente, todos se quejaban y sus cruces eran pequeñas, pero por último aparece el que llevaba la cruz más importante y más pesada, y entonces los demás dijeron, ay Dios, tan insignificante que es mi cruz. A veces tenemos a quejarnos como el pueblo de Israel lo hizo ahí en el desierto, en ese momento en que Dios los tuvo que castigar con las serpientes ardientes, dice. A veces los que tenemos automóvil nos podemos quejar por el tráfico. No sé si te ha pasado, Víctor, pero decir, desesperado y viendo el reloj, ¿verdad? Y la otra cosa, se irrita uno con aquellos que son bien abusivos, ¿verdad? Que se le meten a uno a la fuerza. A veces uno se puede irritar con cosas del hogar. Los hijos son preciosos, pero hay momentos que lo irritan a uno. Y uno se puede quejar. Se puede quejar de la esposa del esposo. Se puede quejar del trabajo. Y a veces, Dios mío. Y muchas veces podemos molestarnos o enojarnos con Dios por las situaciones que estamos viviendo. Hoy precisamente en estos días yo estaba escuchando que mucha gente se queja de las situaciones que está viviendo el país. Y algunos le echan la culpa a Dios. Alguien decía, ¿y por qué no le echan la culpa al diablo? Y otro dijo, ¿y por qué el ser humano no se echa la culpa de la situación del daño que le hemos hecho a nuestro planeta con la basura, con la contaminación y que hemos alterado el orden de las lluvias? Pero tan fácil es echarle la culpa a Dios, y cuando viene la situación difícil, entonces ahí ya tenemos que hacer como el pueblo de Israel, humillarnos y decir, Señor, esto me puede matar, por favor, sálvame. Entonces, la cruz es algo innegable, no podemos evadir la cruz. En este pasaje del verso 15 de Juan, vamos a regresar a Juan, capítulo 3, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera a cuyo sentido tenemos que enfrentarnos. Este pasaje tiene 2 expresiones. Y tenemos que enfrentarnos, aunque no podemos extraer toda la riqueza que encierra este pasaje, pero podemos captar algo, lo más importante para nosotros, y es que la frase se refiere a creer en Jesús, y que puede decirnos al menos, por lo menos 3 cosas importantes. Número 1, quiere decir creer con todo nuestro corazón en Él. Que Dios es como Jesús nos lo ha revelado. Eso quiere decir que Dios nos ama y se preocupa por cada uno de nosotros. Y lo que Él quiere hacer simplemente es perdonar nuestros pecados. Ahora, no era fácil
para los judíos el creer esto. Ellos lo entendían. Veían a Dios como alguien que le imponía sus leyes, que los castigaba si la quebrantaban. Veían a Dios como un juez y se veían a sí mismos como reos de muerte. Eso es lo que los judíos miraban. No podían entender y ver a Dios como un Dios que los amaba. Los judíos veían a Dios como uno que les exigía muchos sacrificios y ofrendas para llegar a su presencia y que había que pagar un precio casi imposible de alcanzar. Era difícil pensar en Dios no como un juez dispuesto a imponer el castigo, ni en el capataz que exige una tarea imposible de alcanzar como en Egipto. No podían ver a Dios como un padre que nada más anhela que sus hijos rebeldes, que dije, hijos rebeldes, se vuelvan a Él como hijos pródigos. Ellos no podían ver a Dios como un Dios de amor. Ellos podían ver a Dios como el capataz en Egipto que les exigía, ¿qué? Más ladrillos, más trabajo. Y no podían ver a un Dios tan amoroso que lo único que desea es que nos volvamos a Él, como dijo el hijo pródigo, ¿verdad? Este hijo pródigo dijo, ya sé qué voy a hacer. Me voy a volver a mi padre, no le voy a llegar con exigencias. Le voy a decir que no me reciba como hijo, sino como un siervo. Ahí Él les da de comer, ahí se visten mejor, los trata mejor. Y cuando llegó le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre lo recibió como hijo. Ese es el corazón de nuestro Dios. Dios quiere perdonarnos. ¿Por qué? Porque costó la vida de Jesús. No podemos empezar a ser cristianos hasta que nuestro corazón crea esta buena noticia, y eso significa la palabra del Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Porque a veces como cristianos, a veces quisiéramos ganarnos el derecho del amor y el perdón de Dios, lo cual no es así. Eso lo hizo Jesús pagando con su vida un precio tan alto por nosotros. Me estaba sorprendido y viene a mi mente ahorita que hace muchísimos años atrás, quiero decirles, tengo 46 años, casi 47 años de vida cristiana. Y hace 35 años escuché una prédica donde se decía que cada ser humano descompuesto en minerales tenía el costo más o menos de $1. $1. Eso no es nada. Hoy como el dólar está devaluado, tal vez podríamos decir que valemos un poquito más. Tal vez unos $10. Antes se decía también que sobre los guatemaltecos, cada guatemalteco que había nacido pesaba una deuda con los Estados Unidos más o menos de 300 a 400 quetzales. Pero hoy el costo que cada guatemalteco tiene sobre su cabeza, y aún los niños que están por nacer, es una suma cuantiosa, casi como de $3,000, creo yo. Es demasiado. O podía equivocarme, podía ser menos, pero de todas maneras, muy alto. Entonces nosotros no teníamos ningún valor. Sin embargo, Jesús nos redimió con su sacrificio, cuando Él fue levantado en la cruz del Calvario como la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. El segundo punto es cómo tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús sabía lo que estaba diciendo? ¿Qué garantía se nos ofrece de una noticia tan maravillosa que sea tan cierta? Y aquí es donde llegamos a este segundo principio de nuestra fe. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Mire, muchas sectas tienen a Jesús por lo más bajo. Cuando se dice que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo que Jesús es divino,
y algunos no aceptan que Jesús es divino. Jesús es el Hijo de Dios y Él es el que conoce la mente de Dios. Él conoce a Dios, también está cerca de Dios y es uno con el Padre. Y Él es el único que nos puede revelar plenamente la verdad acerca de Dios. Esto es creer en Jesús. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando usted mira a Jesús, cómo se comportó en esta tierra, y el hecho de que Jesús fue a la cruz del Calvario para poder perdonarnos, salvarnos y mostrarnos el amor de Dios, ahí Jesús nos está mostrando cómo es Dios. Tercero, creemos que Dios es un Padre amante, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a Juan capítulo 14, donde vamos a encontrar un versículo bien interesante, 14:21. Nos dice así la Escritura: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso significa una relación constante con Dios donde usted quiera que esté. Recuerdo mis años de recién convertido. Cuando yo no conocía a Jesús, cuando yo no había invitado a Jesús a mi corazón, yo no tenía ninguna experiencia con Dios ni con Jesús. Pero desde el día en que acepté a Jesús y lo invité a entrar a mi vida, comencé a sentir una presencia de Dios tan real. Me sentí tan apasionado, tan enamorado de Jesús y quería seguir más de Jesús, quería aprender más de Jesús, quería seguir a Jesús cada día. ¿Ya? Eso es interesante. En este tercer elemento de esta meditación tenemos que jugarnos el todo por el todo de lo que nos dice Jesús, que Él es la verdad y tenemos que hacer todo lo que Él nos dice. Tenemos que obedecer todo lo que Él nos manda. Esto es creer en Jesús. Porque el que Él dice, el que tiene mis mandamientos, ¿qué dice? Los guarda. Y ese es el que me ama. Muchos creyentes que tienen poco la palabra y los mandamientos de Jesús, pero dicen, yo amo a Jesús. Es como algunos, acabo de Facebook, me encontré una mujer, dice, yo estoy leyendo la Biblia y amo a Jesús, que esto me muestra la Biblia, pero yo no acepto la iglesia. Entonces yo le escribí y le dije, la iglesia es Jesús mismo. Jesús le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Y es como que si Jesús le estuviera diciendo, ¿por qué me estás persiguiendo a la iglesia? Me estás persiguiendo a mí. Y yo le ponía a esa mujer, Pablo persiguió a la iglesia, pero cuando él entregó su vida a Jesús, él dio su vida por la iglesia. No me estoy refiriendo al edificio, sino al grupo de creyentes que pertenecen a determinada congregación. Entonces no podemos decir, Jesús te amo, pero a la iglesia no la amo. Es imposible, ¿eh? Porque Él nos enseñó que Él ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, eso es importante de lo que significa creer en Jesús. Cuando Jesús nos dice que tenemos que rendirnos incondicionalmente, en Lucas 4:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no solamente habla de cantar, de orar, de estudiar la Biblia y de asistir a la iglesia, también habla de ofrendas, habla de diezmos. Hay tanta gente que le puede decir a Dios te amo, pero con mi cartera no te metas. ¿Ya? Me puedes pedir muchas cosas, pero cosas materiales no me puedes pedir.
Pero muchos creyentes que realmente aman al Señor saben que lo material es nada para demostrarle el amor que uno le tiene al Señor. Aquí, una vez más, lo vuelvo a repetir. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremendo. Yo espero que el Señor esté hablando a su corazón. Llegamos al punto 4, ya casi aterrizando. La segunda expresión es, regresando a Juan capítulo 3, verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace varios domingos atrás hablábamos acerca de que la vida eterna es la misma vida de Dios en la vida de un creyente. Pero preguntémonos lo siguiente: si tenemos realmente esa vida eterna funcionando en nosotros, operando en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es eso de entrar a la vida eterna? Tener la vida eterna es algo que nos envuelve en paz en todas las relaciones de la vida. Y vamos a ver aquí de una manera corta los siguientes puntos para entender esto. Vamos a ver 4 puntos. A, tener vida eterna nos da la paz de Dios. Ya no estamos arrastrándonos servilmente ante un amo tirano como era el diablo o el mundo, o tratar de escondernos de un juez implacable. Por el contrario, ahora estamos en la casa de nuestro Padre. Romanos 5:1 dice que ahora tenemos paz para con Dios. Vamos al texto completo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando estábamos en delitos y pecados éramos enemigos de Dios. Dios no nos podía ver y tampoco nosotros nos podíamos verlo a Él. Dios no se podía acercar a nosotros, tampoco nosotros queríamos acercarnos a Dios. Pero ahora estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. B, tener la vida eterna nos da la paz con la vida. Si Dios es Padre, dirige todas las cosas en nuestra vida para bien, todo. Cuando creemos en Dios como Padre, también creemos que su mano paternal no causará jamás a sus hijos lágrimas innecesarias. Recuérdense que adelante hablamos de sufrir por la causa de Cristo, llevar la cruz. Y a veces tenemos que derramar nuestras lágrimas. Estoy convencido que muchas veces usted ha llorado. Yo también he llorado. He caído de rodillas ante el Señor con lágrimas en medio de mis situaciones adversas. Pero jamás Dios nos va a hacer que derramemos lágrimas innecesarias. Tal vez no entendamos todo lo que nos ocurre en la vida, pero no viviremos sumidos en el resentimiento. No, nunca vamos a estar sumidos en el resentimiento, porque tenemos paz para con Dios y eso nos lleva a tener, paz en la vida. Hay un pasaje ahí en el libro de los Hebreos para que veamos algo glorioso que nosotros tenemos, que a veces se nos olvida. No hay cosa más triste ver cómo los cristianos no se apoyan en la palabra cuando las situaciones son adversas. Pero ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 18, mire lo que precioso que nos dicen estos versículos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo:
estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado ¿a dónde? Ahora nosotros los cristianos, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. No está hablando del monte de Sión de aquí de terrenal, que está en el Medio Oriente, sino al monte que está en el cielo, a la Jerusalén celestial, a la cual pertenecemos todos los que hemos invocado el nombre de Jesús, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Todos los que ya murieron en Cristo Jesús y llegaron a los cielos, alcanzaron ya la perfección. Y luego dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora nosotros, tener vida eterna nos da la paz con la vida. También sé, tener la vida eterna nos da paz con nosotros mismos. Es decir, no tenemos miedo de lo que nos está pasando. Conocemos nuestros puntos débiles, conocemos la fuerza de las tentaciones, conocemos nuestras obligaciones y las demandas de nuestra propia vida. Pero ahora sabemos que nos enfrentamos con esto y mucho más, pero ya no solos, sino con la ayuda de Dios. Ya no vivimos solos, sino con Cristo y con su Espíritu en nosotros. Ahora hay una paz en nosotros que tiene su fuente y cimiento en Dios y que nos es suficiente para vivir la vida en Cristo Jesús. Me dicen por ahí que las penas con pan, ¿son qué? Son buenas. Y yo digo, las penas con Cristo son buenas. Porque por un momento uno se queja, por un momento se lamenta, por un momento se asusta, pero clamamos al Señor y de repente miramos su mano maravillosa dándonos respuesta, trayéndonos bendición, sacándonos de los conflictos, consolándonos, alentándonos, animándonos. Vemos su mano extendiéndose hacia nosotros y levantándonos de nuestras postraciones. Eso es lo que significa que tenemos vida eterna. Tener la vida eterna nos da la seguridad de la paz más profunda en la vida. Filipenses 4:7, vamos a Filipenses 4:7, nos dice la Escritura de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que usted no entiende. Puede tener problemas, un montón de luchas, puede tener deudas, puede estar enfermo, pero la paz que Dios derrama sobre cada creyente lo hace estar tranquilo. Hace muchos años tuve una experiencia y estaba el hermano Francisco Chan acá y habían otros 3 hermanos. En total como 5 habíamos. Y de repente yo sentí orar por ellos, ahí cerca de las gradas. Y empezaron a caer. Y en esa época había el movimiento de la risa en el espíritu. Y los empecé a tocar y empezaron a reírse como que si les hacían cosquillas en el estómago. Estaban tirados, levantaban sus piernitas hacia arriba y sus brazos. Algunos se agarraban el estómago y no aguantaban la risa. Y Francisco estaba ahí y empecé a orar por él y de repente él cayó bajo la unción y empezó a reírse. Cuando terminamos, él me dijo: hermano Carlos, yo no estoy en condiciones de estarme riendo. Ahorita estoy atravesando un montón de problemas, tengo deudas, no hay lo que hacer, pero la experiencia que estoy experimentando es linda, porque ese gozo que Dios ha puesto en mi corazón me ha hecho olvidar de mis angustias. Y esto es lo que es la paz de Dios que sobreabunda todo entendimiento. Es una paz que nos da esperanza y una meta hacia la que nos dirigimos. Nos da una vida gloriosa, no solo ahora en esta tierra, y sin embargo al mismo tiempo una vida que está por venir, que va a ser el nuevo orden que Dios va a establecer en esta tierra, que va a ser mucho mejor. Vamos para esto al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3.
Y nos dice la Escritura, 13 al 14, pero nosotros, los cristianos, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Hemos sido llamados a una vida de paz. Recuerde que Jesús, cuando mandó a sus discípulos, les dijo: en una casa que ustedes toquen y pidan que los hospeden, y ahí si los reciben, declaren paz en esa casa, y si la casa es digna de paz, esa casa va a tener paz. Eso es lo que debe de tener un creyente, una paz que lo mantiene tranquilo en cualquier situación. Vamos llegando ya rápidamente a la conclusión. El evento de Números 21 del 8 al 9 nos hace ver lo que Pablo escribió en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los israelitas cometieron el pecado de murmurar contra Dios, de quejarse de que no había comida, y lo más triste, no hay peor cosa que usted se queje de lo que hay en su casa, que se queje de la casa en que vive, que se queje del vehículo que tiene, que se queje de la estufa, que se queje de la refri, que se queje de la ropa, que se queje de lo que tiene de comida. Frijoles otra vez, dice usted. Vaya a ver los que están sufriendo ahorita por la tormenta esta terrible. Muchos perdieron su casa, perdieron su ropa, sus camas, solo salieron con su vida. Algunos están en albergue. Anhelo con todo mi corazón que la ayuda que está recogiéndose llegue a la vida de ellos. Que no vaya a pasar así como el gobierno dijo: hay una caja de víveres para todos los guatemaltecos. Y cuando vinieron acá, como yo no estaba, no la quisieron dejar y no me dieron nada. Si me hubiera estado sin nada de comida, me muero de hambre. Pero en mi casa tenía frijolitos y yo dije: no me importa, frijolitos de arroz es suficiente. Dice la Escritura: con que tengamos techo, comida y abrigo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Ah? Estemos contentos, felices, en paz con el Señor. Mi hermano, esto es lo que hace la paz en nosotros. Entonces, los israelitas, en medio de las situaciones difíciles, que no había lo que ellos querían, simplemente lo que tenían era pedir, orar, clamar, como lo dijo Jesús: toquen, llamen, busquen. Pero ellos no empezaron a hacer berrinches, y por eso les vino la situación terrible. Cuando ellos pecaron y se arrepintieron, lo único que tuvieron que hacer fue mirar a la serpiente de bronce que Dios le había dicho a Moisés que la hiciera y la pusiera en una asta en alto, y que todo aquel israelita que quería escapar de la muerte solo tenía que ver hacia la serpiente y ser sanado. Ahora es mirar a Jesús en busca de salvación. Tiene los mismos efectos. Fue Dios quien preparó de este modo salvarnos de los efectos mortíferos de la mordedura del pecado. Muchos rechazan la idea de seguir viviendo porque viven vidas tristes. Escuchamos historias de gente que se está suicidando. Qué triste que un hombre se quite la vida por una mujer por un hombre. Hay gente que se puede quitar la vida porque quebró su negocio.
Y así por muchas cosas, de que prácticamente se convierten en ídolos, porque no tienen su fe en el Señor. Es triste estar oyendo a cada rato cuánta gente se quita la vida. Pero aquel que tiene la vida eterna, esta no es la extensión miserable de la vida terrenal, de la vida de corrupción y de degradación, sin la vida de Dios. Vida eterna es la misma vida de Dios, encarnada en Cristo, y que se les concede a todos aquellos que creen, como ya vimos 3, 4 puntos, de todo corazón. Y reciben al Espíritu Santo que nos da la garantía de que viviremos para siempre, como dice Romanos 8, 15 al 6. Vamos a ver, este pasaje de Romanos es muy conocido. Romanos 8, 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Qué rico tener esa convicción que el Espíritu Santo nos da testimonio. Yo soy un hijo de Dios. Y que sé que Dios es mi Padre, y todo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se dice que la mordedura de una serpiente, ahí estaba buscando en internet y encontré que hay 10 serpientes de las más criminales. 3 de ellas son asiáticas. Y dice que la mordedura de esta serpiente, la persona sin mucho aguanta de 15 a 30 minutos. Y si no es atendido, no se le pone un suero contra este veneno, la persona muere irremediablemente. Y así es el pecado también. El pecado mata al ser humano. Mata a un creyente también. Y la única solución es pedir perdón. Cuando alguien conoce a Cristo como su Salvador, cuando algunos no conocíamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, tomamos muchas equivocaciones pensando que esta vida en la tierra era todo lo que teníamos y que por lo tanto había que sacarle el mejor provecho y disfrutarla a lo grande, como piensan muchos actualmente. Y muchos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Parrandiemos, paseemos, vestámonos, compremos las cosas de mayor lujo. Démonos la grande en esta vida, porque después de esta no hay otra. Lo cual no es cierto. Pero aquel que tiene la vida eterna en Jesús, solo está viviendo el comienzo de una eternidad que vamos a tener con Dios y con Jesús. Veamos Juan capítulo 17 y vemos lo que Jesús nos dijo y que debe de estar muy firme en nuestro corazón. 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que estemos con Él. Y no solo que veamos la gloria, sino que la disfrutemos. Tendremos una eternidad para disfrutar en la presencia de Dios y con Jesús. Así que ya al estar en Cristo ya tenemos la vida eterna operando.
Los cambios que han habido en la vida de un creyente son producto de esa vida eterna. La paz, el gozo, el amor y todos los frutos del Espíritu Santo que nos menciona la Escritura son producto del Espíritu Santo. El testimonio que tenemos en nuestro corazón que somos hijos de Dios es parte de esa vida eterna. Así que ya casi concluyendo, que debe de empezar, por lo tanto, a evaluar todo lo que hace y todo lo que sucede desde una perspectiva eterna. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a rematar con los últimos 2 puntos. Número 1 es que la única cura contra el pecado es la sangre de Cristo. Ya les dije que las serpientes, hay 10 serpientes muy venenosas que matan al ser humano. De 15 a 30 minutos. Y así es el pecado. La paga del pecado es muerte. Y solo hay una cura, la sangre de Jesús. Dice la Escritura que solamente yo les puse ahí las citas, puede usted verlo en el bosquejo, que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El otro pasaje de Juan dice que Él es, hablando de Jesús, Él es la propiciación por todos nuestros pecados y por los pecados de la humanidad, que está a disposición de Dios. Si ellos se arrepienten, si ellos piden perdón, si ellos vienen a Jesús, son perdonados. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, cuando reconocemos nuestras faltas? Pero es importante que nosotros reconozcamos cuando a veces le fallamos al Señor. No se trata de asunto de religión, no se trata de hacer sacrificios religiosos, dar una ofrenda especial para que Dios me perdone. Solamente el arrepentimiento y la sangre de Jesús. Y por último, quiero concluir con 2 de Timoteo 2:12. Vimos el pasaje que decíamos que Jesús pudo haber evadido la cruz. Pero si hubiera evadido la cruz, Él no hubiera sido exaltado. Él no hubiera sido glorificado. Él no tuviera el nombre que es sobre todo nombre. Y ante cuyo nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Si usted y yo como creyente queremos evadir el sufrimiento, nos vamos a perder la gloria. 2 de Timoteo 2:12 dice, vamos desde el 11, palabra fiel es esta, o sea, ciertísima. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y la segunda parte de este versículo es serio. Si le negaremos, Él también nos negará. Hay muchos pasajes, podríamos hacer una prédica y continuar una segunda prédica en esta mañana acerca de la vida de sufrimiento de un creyente. En Hechos, un pasaje dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y en esta mañana miramos que aunque no entendamos y comprendamos por qué nos pasa esto, por qué nos pasa lo otro, por qué acá. ¿Cuántos creyentes a veces han perdido su trabajo y salen llorando, salen tristes? ¿Y qué si Dios tiene un mejor trabajo para ellos? Cuando vienen las crisis y pensamos, ¿y ahora quién me podrá defender? Y no es el chapulín el que sale. Es Jesús quien dice, yo te voy a sacar, te voy a sostener, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar. ¿Ya? Es Jesús. Pero tenemos que enfrentar el sufrimiento. Y también en Filipenses, ya para terminar, Filipenses
Tremendo lo que nos escribe Pablo en este pasaje, capítulo 2 de Filipenses, verso 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El sentir de Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como el tema se llama el Cristo exaltado, el Cristo levantado, Dios lo levantó, pero tuvo que pasar por el medio del sufrimiento. Cuando el diablo tentó a Jesús allá en la cruz del Calvario, cuando el diablo tentó a Jesús allá en el desierto, ¿qué le dijo? Le mostró los reinos y su gloria y le dijo, si me adoras postrado, a ti te los daré. Solo eso pedía el cuate ese. Eso significaba, no tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir. De esta manera yo te lo doy todo, fácil. A veces nosotros los cristianos queremos que la vida cristiana sea fácil para nosotros. ¿No? Como dicen por ahí, no es santo para estar en una vitrina, así quisiéramos estar nosotros, metidos en una vitrina donde no nos toque nada. Pero somos llamados a sufrir por la causa de Jesús. Siempre hay sufrimiento, en mayor o menor grado. Pero si sufrimos con Él, ¿qué dice Timoteo? Reinaremos con Él. ¿Me tenés el canto? Vamos a terminar, hermano que está ahí en su hogar, en su casa. Hagamos de este canto como una oración en esta mañana y démosle gracias al Señor por de todo lo que hemos Mirad cuál amor aprendido. nos ha dado el Padre, para que seamos llamados. Hemos terminado hijos con de un Dios. punto muy importante que es Dios envió a su Hijo, la nacido vida de de mujer sufrimiento, el tomar la cruz, y el llevar nacido la bajo cruz la ley, por la causa de Cristo. para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Todo por lo que hizo Cual Jesús clama, allá en la cruz cuando fue Abba, levantado, como la Abba, serpiente Padre. que levantó Moisés en el desierto. Así que ya no eres esclavo, Ahora sino somos hijo. hijos, Y si hijo, también heredero de herederos Dios de Dios. por medio de Cristo. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Sienta la presencia del Espíritu llenando su Porque vida, grande es llenando tu su casa. amor por mí. Adórele. Me has dado Dado libertad. porque grande es tu amor. Sí, dígale al Señor, gracias porque me amas. Porque grande es tu amor. Ayúdanos a no dudar
de tu inmenso amor por mí, aunque esté pasando situaciones difíciles. No lo entiendo, no lo comprendo, pero vendrá la salida, habrá respuesta. Miraremos tu mano, miraremos tu bendición. Es tu amor que me protege. Es tu mano sobre mí. Es tu amor, Jesús, que guarda hoy mi vida. Es tu amor que me salvó. Porque grande es tu amor por mí. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Porque grande De es tu tal manera, Padre, amor nos por mí. Jesús, estuviste Porque grande es tu amor. ser levantado, cumpliendo aquella profecía del Me has dado libertad. Mirar a todos los que me he visto hacia la cruz. Porque grande Hemos encontrado el perdón de nuestros por pecados. mí. Hemos encontrado la adopción. Porque hijos. grande es tu amor. Hemos sido justificados. Nos has hecho depositarios de tu Porque paz grande es tu amor por y de mí. tus cuidados como Padre nuestro. Me has dado Sanidad. Es tu amor que me sostiene. Tu Mirada sobre mí. es tu amor, Jesús, Que sana toda herida. Gracias. Es tu amor que me alcanzó. No dejo de dar. Inmenso amor. No entiendo por qué pusiste tu cruz. Pero aquí estoy, disfrutando de esta vida en Cristo Jesús. Sí he pasado por momentos difíciles, sí he llorado, hemos llorado, cada uno de los que estamos en este culto. Pero hemos visto tu misericordia cada mañana. Gracias, Señor, por tu amor tan inmenso, tan grande. Con cuerdas de amor me atrajiste, Fuera hacia de ti. amor nos ha traído. Con lazos de amor me rodeaste. Quitaste de mi cuello el yugo pesado Y el yugo del pecado. y con ternura me acercaste a tu Pasaste del presencia reino de las tinieblas para alimentarme. a tu reino de luz. Oh Señor, como hijo tuyo puedo entrar hasta tu presencia. Hoy ahora tenemos Puedo libertad acercarme a ti, para Señor, acercarnos a tu trono. porque me has librado del pecado, porque has quitado de mí la vergüenza. Gracias, Señor. No bien decía mis Quitaste la pies vergüenza de resbalan, esclavos. cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Muchas gracias. Tú por habernos amado. veniste a ayudarme, Señor. Me libraste de mi angustia. Tú veniste cuando estaba en dolor. Me libraste con tu inmenso amor. Y ahora yo puedo llamarte Abba Padre. Y ahora yo puedo clamar a tu santa presencia. Abba, Abba, Abba Padre.
Sigue edificando. te agradezco. Ayúdanos a pasar este tiempo de pandemia, Señor, hasta que tengamos Tu libertad amor para poder congregarnos, Señor, Me libero. sin ningún peligro de contagio, Señor. Tu amor me solo de salvó, contagio, Señor. Hasta ahora tú has sido fiel, Señor. Me Nos has mantenido con alimento. salud, nos has guardado, Señor. Has cumplido tu palabra, No Señor. más Que esclavos plaga del no tocará pecado. nuestra morada. Libres por tu amor, Muchas gracias. porque nos has hecho tus hijos. Y no ha faltado el alimento en cada casa, en cada hogar. No más esclavos del pecado. Y lo más importante de todas las cosas materiales que tú nos puedes dar es tu presencia, Señor, que podemos sentir en la intimidad de nuestros hogares. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande es tu amor. Ahora podemos clamar, Abba Padre. Es tu amor que me protege. Es tu mano sobre mí. Es tu amor, Jesús, que guarda hoy mi vida. Es tu amor que me salvó. Asimismo que esta mañana, Señor, te pedimos por tu oración. Permite, Señor, que las aguas vuelvan a su cauce, que la situación política en el país se calme, Señor. Y, Señor, opera por tu Espíritu Santo, Señor, toca el corazón de los diputados, de los gobernantes, para que se hagan las cosas de una manera correcta, no endeudando más al país. Frena la corrupción en este país, Señor. Habla, Señor, a los que nos gobiernan para que podamos estar en paz, Señor. En el nombre de Jesús, guarda a tus hijos como lo has hecho hasta el día de hoy. Y pido tu bendición para cada uno de ellos, Señor. Desde el cielo, mi amor. Gracias, Señor. Tú nos estás cantando, Señor. Tú nos estás hablando a nuestros espíritus. Eso es lo que tú dices, Señor. Tu amor hacia nosotros nunca se terminará. Yo te traje a mi familia. Lugar en la mesa con tu nombre. Óigalo, hermano. Es lo que le dice el Señor. Siéntate a la mesa y ocupa tu lugar de hijo e hija. Siéntate a la mesa. Amén. Y yo te alimentaré. Que el Señor me los bendiga en esta mañana. Y primeramente, Dios, nos vemos el próximo domingo. Y prácticamente ya casi vamos a entrar a los cultos de aniversario. Así que, por favor, no se lo pierda. Y acuérdese, hermano, de bendecir la obra del Señor. Porque la ayuda no es para que el pastor se vaya a echar un paseo. El dinero es para cubrir las necesidades. Tenemos que pagar internet,
hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar muchas cosas. Todas las cosas se compran. En estos días mandé a reparar la fotocopiadora que estaba malísima. Me salieron casi 600 pesos la reparación. Y cositas, también mandé a reparar la vez pasada la impresora, otros 600 pesos. Y solo así, gastos tras gasto. Y con su ayuda podemos sostener la obra del Señor. Así que Dios me los bendiga y buen domingo y buen almuerzo, buen provecho.